Bueno, con mis agradecimientos muy especiales a los medios de comunicación que nos acompañan hoy aquí, a los ciudadanos que nos acompañan, a los colombianos que de pronto el día de mañana nos vean en sus casas, mis saludos. Estoy aquí con el doctor José Roberto Acosta. Él es el vocero de Justicia Tributaria, una organización democrática que se interesa sobre estos temas y con quien hemos venido haciendo todo este trabajo. Entonces anunciamos en el día de ayer que íbamos a denunciar al señor fiscal, al doctor Néstor Humberto Martínez, lo vamos a denunciar ante la Procuraduría y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Por qué dos denuncias? Aun cuando los hechos son pues básicamente los mismos, porque en unos casos el doctor Martínez viola la ley como ministro de la Presidencia de la República, acordémonos que él fue ministro de la Presidencia de la República, y en otros casos viola la ley como fiscal general de la Nación. Entonces por eso los abogados dicen que toca hacer dos denuncias diferentes. En resumen, ¿qué es lo que vamos a demostrar en esta rueda de prensa? Primero, que el doctor Martínez como ministro de la Presidencia no podía haber aprobado, no debió haber aprobado el COMPES 3817 del 2014, que es el COMPES que le abre camino a ese contrato, a ese contrato que se le agrega a un contrato anterior de la ruta del Sol. Lo hemos llamado el OTROCIA, ese contrato es el nombre que se le ha dado. Y no ha podido hacerlo, no ha debido hacerlo, primero porque el OTROCIA en sí mismo es ilegal. O sea, esa adición, como lo voy a explicar, no se podía haber hecho. Ellos tenían que haber citado a una licitación para hacer esa adjudicación. Ese es el tramo que llamamos Gamarra-Ocaña. Y porque además, como una segunda ilegalidad del doctor Martínez, él estaba impedido por las razones que voy a expresar. Y no puede actuar como fiscal en este caso, ni en la Ruta del Sol, ni en Navelena, y todo lo que ha venido haciendo, porque eso es ilegal, o sea, las actuaciones que ha venido haciendo en este caso son ilegal. Todo esto, de este tipo de ilegalidades, por los inmensos vínculos de todo orden que el señor fiscal Martínez tiene con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es, pues, todos sabemos, el más grande banquero de Colombia y que tiene fuertes intereses y negocios en relación con este caso de Odebrecht, tanto en la Ruta del Sol, donde es socio de Odebrecht, como en Navelena, en donde participa, y lo vamos a explicar en detalle, esto no se había mencionado, participa de otras maneras. Bueno. Empecemos por el caso de Navelena. Ya he dicho que el doctor José Roberto va a mencionarlo más en detalle, pero yo voy a hacer una cosa a vuelo de pájaro para que ustedes entiendan. Este es uno de los asuntos que, digamos, más le complica su actuación al doctor Néstor Humberto Martínez. El caso Navelena, que Navelena es controlada por el grupo Odebrecht, cerca del 87% de las acciones, y este es el caso de una empresa en un contrato sobre el río Magdalena, recordemos de qué estamos hablando. Bueno, en junio 19 del 2015 detienen en Brasil al señor Marcelo Odebrecht, o sea, ya este escándalo de corrupción ha estallado con toda su fuerza. En diciembre 21 del 2016, el año pasado, estalla el escándalo en los Estados Unidos y ya los de Odebrecht, estos bandidos de Odebrecht, confiesan haber pagado sobornos por cerca de 800 millones de dólares en 12 países. Y muy llamativamente, al otro día de este anuncio en Estados Unidos, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía interviene, entra a las oficinas de Cor Magdalena en Bogotá y en Santa Marta y de la ANI en Bogotá para mirar el caso Navelena. A ese momento solo se sabe que Odebrecht pagó 11 millones de dólares en sobornos en Colombia, que es lo que se ha dicho en Estados Unidos, pero no hay más detalles, y él, repito, al otro día toma esta decisión. El 28 de diciembre, o sea, 4 días después, la Contraloría General de la República señala que ese contrato de Navelena, la APP de Navelena, genera grandes riesgos. Dice que pone en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras. 27 de diciembre.
dice la Contraloría en un informe que se publicó, y entra en detalles de por qué es el riesgo, que no voy a entrar en este momento porque estoy haciendo esfuerzos por ser muy breve. Y el 5 de enero, o sea, casi que 13 días después, incluidas todas las fiestas de fin de año, 13 días después, el señor fiscal sale a los medios de comunicación y dice esto: la Fiscalía ha descartado la posibilidad, subrayo la palabra, la posibilidad de corrupción en las obras del río Magdalena. O sea, este caso de Navelena del que estamos hablando. Ante esa declaración del fiscal, no es raro que los medios pues la acojan y la amplifiquen. Voy a mencionar dos casos. El Semana dice: fiscal descarta corrupción en adjudicación de obras del río Magdalena. Y El Tiempo dice: no hay rastro de corrupción en contrato de recuperación del río Magdalena. Es bien curioso, por lo menos, esta especie de desesperación de la Fiscalía para hacer una absolución política, que no legal, porque no es posible que en un rastreo de 13 días puedan tomar una decisión legal. Entonces aquí ya hay una primera pregunta que hay que hacerle al fiscal y que deberán hacerle las autoridades: ¿por qué esa especie de afán? Pero este hecho y investigaciones que traíamos desde antes con el doctor José Roberto Acosta nos lleva a mirar con más detenimiento. ¿Y qué es lo que les voy a mencionar en este momento? Los no sé cuántos elefantes que entraron en el caso de Navelena y en el caso del Banco Agrario, que el señor fiscal no vio. Nosotros, con una fuerza investigativa muy pequeña, los vimos con bastante facilidad, la verdad se ha dicho, José Roberto. Y el señor fiscal, con más de 30.000 funcionarios, no se dio cuenta, pero sí le alcanzó el entusiasmo para absolver por completo a Navelena en ese caso. Entonces miremos los elefantes que no vio. Bueno, no vio el elefante de la Contraloría del 28 de diciembre, que le ha debido llamar la atención, porque la Contraloría estaba hablando de riesgos graves por los cambios en las especificaciones en la obra. No se dio cuenta que en diciembre, o sea, un mes antes de su absolución, el Banco Agrario le había prestado, un año antes de su absolución, el Banco Agrario le había prestado a Navelena 120.000 millones de pesos. 120.000 millones de pesos que se le prestan a una empresa que ya en ese momento era Odebrecht y ya había estallado el escándalo mundial sobre Odebrecht, y que la Superintendencia de Sociedades había dicho antes del otorgamiento de este crédito que uno de los socios de Navelena, de Odebrecht, estaba quebrado y ese socio estaba en causal de disolución. Esto no lo vio el señor fiscal cuando habló de esto. Tampoco vio una cosa que ha explicado Norbert Quevedo en El Espectador, que en este caso de Navelena también aparece el nombre de Otto Bula en algún tipo de relación con Odebrecht, que condujo al pago de una comisión de éxito de 4.000 millones de pesos a una empresa que tiene algunos cuestionamientos. Sobre esa prima de éxito de 4.000 millones de pesos que no vio el señor fiscal, dice María Margarita Zuleta, que después ustedes saben que ha estado pendiente de este tipo de cosas, dice que no es frecuente que en un contrato público se incluya una comisión de éxito y que en la mayoría de los casos puede ser ilegal. Esto no lo vio el señor fiscal. Pero además tampoco se dio cuenta de otra cosa el señor fiscal, que es amiguísimo, cercanísimo, trabaja con él en no sé cuántos negocios. No se dio cuenta que Corfi Colombiana, de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, hace nada menos que la banca de inversión del proyecto del río Magdalena. Eso le puede producir utilidades a Corfi Colombiana entre 12.500 y 75.000 millones de pesos, dependiendo del contrato, porque se trata de utilidades sobre 2,5 billones de pesos. Pero además tampoco se dio cuenta el fiscal, este es otro elefante que no vio, que Corfi Colombiana,
de don Luis Carlos Sarmiento, había sido quien había tramitado en el Banco Agrario el famoso crédito de los 120.000 millones de pesos. Y esto ya es inaudito, porque es absolutamente imposible que no se hubiera dado cuenta. Aquí lo tengo y a ustedes se les está entregando un documento. Es un correo de Corfi colombiana al Banco Agrario, no voy a leer los nombres para que ganemos tiempo, en el que dice que Martínez Neira Abogados, o sea, la firma del fiscal Martínez Neira Abogado, es asesor legal e institucional frente, pues, en el negocio de Navelena, y que eso le da tranquilidad al Banco Agrario porque se trata de una firma como esa la que está haciendo la asesoría legal e institucional. O sea, estamos entonces hablando de un fiscal que, a pesar de estos hechos, interviene de la manera tan irresponsable y tan inaceptable como intervino. Gravísima, sin duda alguna, a mi juicio, gravísima la absolución que el señor fiscal, el doctor Néstor Humberto, le dio a Navelena Odebrecht en ese caso en este caso del que estamos hablando, del Banco Agrario, en donde él y el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo están siendo favorecidos por ese negocio del que estamos hablando. Bueno, digamos, hasta aquí dejó el caso de Navelena. Ahora, repito, José Roberto se va a detener un poco, sobre todo en un asunto que es bien claro. Muchas cosas nos dicen a nosotros que esa plata está perdida, así el gobierno quiera negarlo, y además de ciertas maniobras que han venido haciendo a altísimo nivel de funcionarios públicos para, digamos, embellecer este desastre del que estamos hablando. Bueno, el otro caso es el caso de la Ruta del Sol. Recordemos que sobre este caso ya hay una confesión de un viceministro de Transporte de Vías del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que reconoció sobornos por $6,5 millones. Y recordemos que durante semanas la Fiscalía nos dijo que el señor Otto Bula había recibido un soborno de $4,5 millones en beneficio de este contrato que tiene que ver con la Ruta del Sol. Y mencionemos desde ya que el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de una de sus empresas, es socio de Odebrecht en este negocio. Ahora, lo que vamos a mirar es un añadido que le hicieron a esa ruta. Esa es una ruta, una vía que va del centro del país hasta la costa atlántica, que está partida en varios tramos, y uno de esos tramos lo manejan entre Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y a esa ruta, a ese contrato que fue objeto de una licitación, le añadieron en algún momento otra vía y otro contrato que se conoce con el nombre de un otro sí. Una vía que es una vía que va de Gamarra a Ocaña. Este es el mismo caso que ha generado escándalo de dos ministras del gobierno de Juan Manuel Santos, que están acusadas ante las autoridades por haber procedido en unas circunstancias en que no podían haber procedido para efectos de este negocio. Yo no me voy a detener sobre todas las cosas que tienen que ver con esto porque el tiempo pues definitivamente no da, hago simplemente algunas menciones. Bueno, ese COMPES es el 3817, que se aprobó en octubre 2 del 2014, y repito, lo que hace es darle vía libre a ese segundo contrato de Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, para estos efectos. Ese COMPES tiene las firmas del presidente de la República, del doctor Germán Vargas Lleras, vicepresidente, que además, por ser pues el hombre de las 4G, pues se supone que, o se supondría que debería estar al tanto de estas cosas, de las dos ministras que han sido mencionadas, y lo firma también el Néstor Humberto Martínez como ministro de la presidencia, Ahora, ¿cuáles son las ilegalidades del señor fiscal en este caso de este documento COMPES? La primera, que como ministro de Juan Manuel Santos no podía haber autorizado ese otro sí, esa adición a ese contrato, porque ese contrato, como le voy a explicar ahora, es ilegal. O sea, todos quienes respaldaron ese contrato respaldaron una ilegalidad. Y la segunda son las ya mencionadas cercanías del doctor Martínez
con los grandes negocios del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, incluido porque ese otro sí, esa adenda al primer contrato favorece también a Odebrecht y a la firma de Luis Carlos Sarmiento. El punto es en general un contrato de una vía puede, a esa vía se le puede pegar otro contrato, pero solo en ciertas circunstancias. Pegar otro contrato para impedir que haya licitación, o sea, el famoso COMPES lo que le abre es el camino a que ese segundo negocio, que es del orden de 1 billón de pesos, se haga sin licitación, o sea, se adjudique, como se dice coloquialmente, a dedo. Esa circunstancia de esas adiciones pueden darse, pero la ley, el artículo 28 de la ley 1150 del 2007 es precisa en señalar que eso solo puede hacerse respecto de concesiones viales que deberán referirse al mismo corredor vial. Repito la palabra. Eso se puede hacer siempre y cuando sea una adición sobre el mismo corredor vial. Y hay una sentencia, la C-300 del 2012, de la Corte Constitucional, que señala eso mismo que estoy diciendo. Para ahorrarme tiempo no lo voy a leer. Pero lo que dice es que eso puede suceder si se trata del mismo corredor vial. Y precisa que un corredor vial es una vía entre dos puntos geográficos delimitados. O sea, un corredor vial no es cualquier cosa. Dice con toda claridad, un corredor vial es una vía que une un punto con otro punto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un corredor vial, que es una vía, dicen los documentos oficiales, que une el centro del país con la costa atlántica. Y esa es una vía que va en Colombia de manera muy directa de norte a sur. Y lo que hacen, no hay tiempo para mostrar los planos, lo que hacen con este otro sí del negocio de Gamarra a Ocaña es una vía que es exactamente al contrario, es perpendicular a la primera, o sea, va al 100% para el otro lado, ¿sí? La una es sur-norte y la otra es oriente-occidente, o sea que la idea de añadir ese contrato sin licitación no era posible. Eso es absolutamente evidente en cualquier análisis que se haga. Luego allí todos los ministros que respaldaron y que actuaron y que firmaron el COMPES del que estamos hablando, violaron la ley en lo que tiene que ver con estas normas de contratación públicas que estoy señalando. Ahora, no le fue mal al doctor Otábula en sus gestiones, ¿no? Esto lo ha explicado Aurelio Suárez con detalle. Miren lo que pasó con ese contrato Gamarra Ocaña. Los costos por kilómetro. El primer contrato daba 5.000 millones de pesos por kilómetro. El segundo contrato da 17.000 millones de pesos por kilómetro. Son distintos, claro, los días, pero no deja de ser bien significativo que más del triple termine costando el kilómetro en un caso y en otro caso. De otra parte, los peajes, que eran 5 de todo el negocio, se van a 7. De otra parte, se incluye en el negocio que a partir de este nuevo negocio, los costos de los peajes para los ciudadanos se aumentarán al 3% más que las alzas pactadas, de forma tal que aparezca un sobrecargo del 15%. Sucede que con el plazo de la concesión le aumentan 10 años más a la concesión, que estas son todas maneras que están lucrando pues a estos contratistas. Vigencias futuras que estaban planteadas para el 2024 y 2025 se pasaron para el 2016, 2017 y 2018. Y hay una cosa que es muy significativa de este negocio. Primero se firma el contrato y después se aprueba el COMPES que permite volver realidad ese contrato. Estas son las cosas inauditas de la contratación pública en Colombia. El COMPES, famoso, se suscribe 7 meses después de haberse firmado otro sí. O sea que aquí hay pues un montón de irregularidades, es lo que estoy señalando. Ahora, ¿cuál es la posición de don Luis Carlos Sarmiento Angulo en este negocio de la Ruta del Sol? Allí tienen Odebrecht, voy a resumir, tiene el 60% del negocio, un poco más, y a través de Episol, una compañía de Corficolombiana del grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, esa tiene el 33%
del negocio. Ahora, aquí hay una cosa a la que hay que echarle ojo y se vuelve muy importante para el futuro. Ese contrato está fracasando desde hace rato. Ese tribunal de arbitramiento que produjo escándalo en estos días tiene que ver con el fracaso de ese contrato. ¿Y por qué hablo del fracaso? Porque esa obra, según me dijo la ANI esta semana, ha debido estar entregada al 100% ayer. Ayer debió haber terminado, Odebrecht, Episol han debido terminar ese contrato y apenas va construido, pues el contrato va al 43%. O sea, no es sorprendente que ante la crisis de Odebrecht no esté cumpliendo o no haya venido cumpliendo con el contrato. Es más, se sabe, no tengo tiempo de detallarlo, que en buena medida ese tribunal de arbitramiento famoso que se hundió porque renunciaron los árbitros en estos días es una maniobra de Odebrecht para que no ser objeto de sanciones en razón del incumplimiento del contrato. Ahora, en ese negocio, el Grupo Aval, don Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues tiene unos recursos bien grandes comprometidos, ¿no? Episol, que es la firma socia de Odebrecht, en Consol, que se llama, tiene invertidos allí 350.000 millones de pesos, pero además los préstamos del Grupo Aval para esta obra de la Ruta del Sol son de 1.2 billones de pesos, o sea que allí el Grupo Aval tiene comprometidos 1.55 billones de pesos y por supuesto todo esto está muy pendiente de todas las decisiones legales que se tomen y que se están tomando. Esto tiene que ver con las actuaciones de todo el Estado colombiano, de la ANI, del Ministerio de Vías y por supuesto de la Fiscalía y de la Procuraduría, de todo el mundo, porque esto se afecta de distintas maneras. Bueno, veamos cuáles son las relaciones entre Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento Angulo, que dicen que no puede actuar como ha venido actuando. Demos un primer dato que es bien importante en relación con el famoso COMPES. Bueno, resulta que la firma de abogados de Néstor Humberto Martínez, que es pues de las más poderosas de Colombia, ayudó a que el doctor Sarmiento adquiriera el periódico El Tiempo. Y el 7 de junio del 2012, Néstor Humberto fue nombrado en la junta directiva del periódico El Tiempo. Y allí estuvo hasta el 11 de agosto del 2014. O sea, Luis Carlos Sarmiento y Néstor Humberto Martínez actuando en la misma junta en beneficio de las inversiones del doctor Sarmiento. La segunda fecha es la clave. Renunció a esa junta directiva el 11 de agosto del 2014. Y el 8 de octubre del 2014 es el COMPES. O sea, 2 meses después, digamos, en números redondos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿En dónde está la ilegalidad? En Colombia hay una ley que se llama la 1437 del 2011, que es una ley que define todo el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades de los funcionarios del Estado, a la que todos estamos obligados. Y dice esa ley, en su punto 16, que está impedido para actuar quien dentro del año anterior, o sea, Luis Carlos Sarmiento Angulo en relación con la posición en El Tiempo, dentro del año anterior haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva, de gremios, sindicatos, o sea, interesados en el asunto objeto de la definición. O sea que es absolutamente evidente que el doctor Néstor Humberto Martínez no ha podido o no ha debido, si cumple la ley, tramitar ese COMPES del que estamos hablando. Sobre esto no hay la menor duda. Bueno, veamos otras relaciones del doctor Martínez con el doctor Luis Carlos Sarmiento. Voy a leer algunas cosas, todas tienen pues su sustento, ¿no? Luis Carlos Sarmiento compra el Megabanco. Y dice la nota, el ministro Néstor Humberto Martínez fue el principal asesor legal y es el abogado personal del doctor Sarmiento. Dice otra información, esta que les voy a leer es de dinero también, dice, Martínez Neira, abogado, asesoró a Porvenir, de don Luis Carlos Sarmiento, en la adquisición del BBVA Horizonte, 350 millones de dólares, del BAC Credomatic de Panamá, en la compra del Grupo Reformador de Guatemala, 411 millones de dólares, al Banco de Bogotá en la adquisición del BBVA de Panamá por 646 millones,
En el mercado de valores asesoró al Grupo Aval en la oferta pública de acciones ordinarias por 1.250 millones de dólares y al Banco de Bogotá en la oferta pública de acciones ordinarias de 720 millones, todas compañías bajo el control de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto es muy importante. El portal Latin Lawyer, que es un portal de internet de asuntos de firmas de abogados importantes del mundo y donde las firmas ponen propaganda. En ese portal, Latin Lawyers, hay publicidad de Martínez Neira Abogados en que se señala que ellos son asesores o participan en el negocio de la Ruta del Sol. Más adelante vuelvo sobre eso. Y en septiembre 14 del 2014, septiembre 24, perdón, hay una entrevista, esto es bien importante, con el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el doctor Camilo Martínez Beltrán, que es quien comanda las empresas del grupo de abogados de Sarmiento Angulo, que son varias, hemos encontrado como 6 distintas con nombres diferentes, pero él es el que hace ese papel de jefe cuando su padre anda en el ejercicio de labores en el sector público. Entonces miren lo que dice su hijo, el doctor Camilo Martínez Beltrán, dice: por las oficinas de la firma de Martínez Neira Abogados desfilan a diario los grandes cacaos del país, encabezados por el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Dice la información. Dice que asesoraron al Grupo Aval en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York en septiembre del 2014. Es lo más importante que han hecho hasta el momento, dice el hijo del doctor Sarmiento Angulo. Bueno, el hijo del doctor Néstor Humberto Martínez. Bueno, ¿cuáles son las violaciones a la ley? Ya vamos terminando. Bueno, ya mencioné una y no la voy a repetir en detalle: la violación de las normas de la selección objetiva, o sea, no cabía ese otro sí, porque ese no es el mismo corredor vial. Eso lo lee cualquiera que analice de buena fe las normas, porque las normas hay que interpretarlas de buena fe, por supuesto. Bueno, segunda violación: la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por tener un interés directo o a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Con lo que acabo de leer, pues sobra la demostración. Sería perder un tiempo que necesitamos para otras cosas. Un segundo hecho, por haber conocido con anterioridad el caso objeto de la decisión. Se puede ver de muchas maneras, pero repito, el caso de Latin Lawyers. Sí, aquí está, a ustedes se les está entregando. Dice que entre las hazañas que les permiten decir que son de las mejores firmas de América Latina está la concesionaria Ruta del Sol. La concesionaria Ruta del Sol, que es la de este caso. También viola el régimen de inhabilidades e incompatibilidades por haber sido parte de la junta directiva del grupo económico interesado en el asunto, quedó demostrado con todas las fechas más precisas. Y además, y este es bien interesante porque lo considero bien importante, por existir amistad entrañable con la persona pues del caso que nos ocupa. Dice el numeral 8, existir enemistad, también usted tiene que declararse impedido por razones de enemistad, o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en el asunto. Entonces, en una cosa buena de pájaro de mi oficina, que son muy diligentes, encontraron en las crónicas sociales de Bogotá una serie de noticias, se las estamos entregando también. Luis Carlos, dice, pues, así me lo resumen: Luis Carlos asiste al matrimonio de la hija de Néstor Humberto. Néstor Humberto asiste al matrimonio de la nieta de Luis Carlos. Camilo Martínez, hijo de Néstor Humberto, asiste al cumpleaños de Luis Carlos. Néstor Humberto asiste a la cena en honor a Ana Margarita Albir Sarmiento, nieta de Luis Carlos. Néstor Humberto asiste al matrimonio de otra nieta de don Luis Carlos. Luis Carlos asiste a la cena en honor de Néstor Humberto por haber sido nombrado ministro de la Presidencia. Néstor Humberto asiste al homenaje de don Luis Carlos por los 50 años de su organización. Y Néstor Humberto invita a Luis Carlos Sarmiento y asiste al lanzamiento de DLA Piper, la firma socia en Colombia de Néstor Humberto Martínez, que dice ser la empresa de abogados más grande del mundo. Por razones de tiempo no les leo la lista de los cacaos que trabajan con Martínez Neira, pues de la que tanto se enorgullece su hijo. Terminemos entonces con esto.
Terminemos con esto. Primero, yo creo que las violaciones a la ley por parte del señor fiscal son absolutamente evidentes, no tengo la menor duda. Esto llevamos semanas mirándolo con mis abogados, hemos hecho consultas, etcétera, y las violaciones son evidentes. No lo voy a repetir, si no lo vamos a terminar. Es una primera cosa. Lo segundo es esto. Fuimos muchos los que le dijimos a Colombia que era un error gravísimo nombrar de fiscal a Néstor Humberto Martínez, porque era una decisión de lógica plutocrática, y la idea de defender lo democrático frente a lo plutocrático no es un capricho, no son cosas de la oposición, cosas casi que del sentido común. Entonces yo a estas alturas, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en Colombia hay una inmensa batalla entre que quienes queremos la verdad en ese escándalo de Odebrecht y los partidarios del tapen-tapen. Los partidarios del tapen-tapen son todos los que están tocados de una u otra manera. Y entonces yo me atrevo a afirmar, no es posible en esta controversia encontrar un fiscal que le dé menos credibilidad al país que este, con el que corramos más riesgos. Y la explicación es bien sencilla, miren ustedes. Néstor Humberto Martínez fue elegido, puesto como fiscal por el presidente Juan Manuel Santos. Tiene el respaldo del Centro Democrático, eso es una cosa que es clarísima. Luego lo respaldan los dos gobiernos y las dos campañas electorales involucradas en el escándalo de Odebrecht. No voy a entrar en detalles por resultado del tiempo. Y además está en el negocio nada menos que no sé cómo llamarlo, o sea, Néstor Humberto es como el abogadísimo del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, ¿esto a dónde puede terminar llegando? En una batalla que, repito, es la batalla del tapen, o sea, todos los grandes poderes, o por lo menos casi todos los poderes políticos, y una parte fundamental de los poderes económicos están interesados en que aquí lo que se aclare sea de acuerdo con sus conveniencias. Pero además hay unas cosas que hay que mirar, que hay que ponerlas sobre el tapete y hay que hablar con franqueza. Es una pregunta que mucha gente se hace en la calle, pero en público no se plantea, yo la planteo. Odebrecht pagó 11 millones de dólares en sobornos para unos contratos de la Ruta del Sol que favorecieron en los hechos a Odebrecht y que favorecieron a Episol, firma de don Luis Carlos Sarmiento Angulo. 11 millones de dólares. Los colombianos nos preguntamos, Episol, la firma socia de Odebrecht, no participó en esa movida. O sea, todos sabemos que en el capitalismo cada socio pone un capital y adquiere el derecho a apropiarse de las utilidades de esa parte del capital. O sea, puesto de otra manera, Odebrecht subsidió a Episol en la plata de esta corrupción. ¿Qué pasó allí? Estas son cosas que tendrá que esclarecer el fiscal, pero miren ustedes los líos que tiene. Yo recién lo posesionan, le digo, doctor Néstor Humberto Martínez, ¿en qué asunto se va a declarar impedido? Y él me dice, no, yo en general no me impido en nada, miraremos caso por caso. Pues bueno, aquí le cayó este caso. Y miren las cosas de las que estamos hablando. Aquí hay otro hecho de inmensa gravedad en este negocio. Es bien distinta la suerte de Episol, o sea, de Luis Carlos Sarmiento, y de Odebrecht en este negocio, dependiendo de lo que si se declara es una caducidad de ese contrato o una nulidad. Son cosas completamente distintas, y esto por supuesto tiene que ver con todo el proceso legal del que estamos hablando. Pero además acá hay un asunto que es muy grave en esta cuestión. En todos los países del mundo la reserva del sumario es una cosa sagrada, es la base del debido proceso. En Colombia no. En Colombia la norma es que todos los jueces y fiscales filtran lo que se les da la gana a los medios de comunicación, y los medios de comunicación sacan después lo que les saltó y titulan como sea. Bueno, aquí vimos la semana pasada al doctor Martínez ante los medios de comunicación filtrando las piezas procesales de esto, o filtrando no, diciéndolas de frente. Lo que él quiso decir, nada más. Y después los medios manejan esto como quieren. Y entonces en esa famosa rueda de prensa, en donde él dijo que este caso se lo iba a pasar en términos muy importantes al Consejo Nacional Electoral, que es controlado por los mismos partidos políticos involucrados en este asunto, hubo
una cosa que está pasando de agache, y es que se está cambiando la tipificación del delito del señor Ottobula de soborno a haber recibido una comisión en un caso de financiación de campañas. Son palabras mayores, la voltereta que está dando este asunto. Miren ustedes en los medios de comunicación cómo se está informando. O sea, todas las primeras informaciones de la Fiscalía es que aquí había un soborno confesado en Estados Unidos y que en ese soborno estaba metido hasta el cuello el doctor Ottobula y que ese era un soborno que tiene que ver con este otro siglo que estamos hablando. Y eso se está desvaneciendo en la tipificación del delito. Que no termine con la cruz de Boyacá el señor Bula, del que se están diciendo otras muchas cosas, pero no se dice esta que estoy mencionando. Entonces, bueno, en conclusión, yo diría que no pueden ser más difíciles las cosas para quienes queremos la verdad. Me ratifico, concluyo diciendo, son evidentes las ilegalidades en las que ha venido actuando hacia atrás todo el tiempo el doctor Néstor Humberto Martínez, pero son evidentes sus incompatibilidades, señor fiscal. Usted no puede burlarse de la justicia de esa manera, usted no puede interpretar las normas como se le dé la gana. Es evidente que sus vínculos, los que he explicado aquí con todo detalle, dicen que usted no puede ser fiscal general de la Nación para este caso. No lo puede ser. Ahora, en Colombia estamos y probablemente no termine pasando nada y al final el tapen se salga con la suya, pero invito también a los colombianos, vamos a dar esta batalla con toda, vamos a derrotar el tapen, sea el que sea y caiga cualquier persona que al final resulte comprometida. Los colombianos estamos mamados, verdaderamente mamados, de que los mismos con las mismas hagan en Colombia lo que se les antoje y al final esto termine como siempre, en que el escándalo va desapareciendo, cogen algún personaje de segunda o de quinta categoría, lo sacrifican como un chivo expiatorio y los grandes poderes se salen con las suyas. Muchas gracias. El doctor José Roberto Acosta va a detallar una serie de algunas cosas que creo que es bien importante detallar porque ahí están pasando cosas muy graves. Perfecto. Muchas gracias, senador. Yo espero no superar los 6-7 minutos de intervención en 3 aspectos que menciono y desarrollo a continuación. Primero, el hecho de que el fiscal hubiera descartado corrupción en el tema Navelena Odebrecht Valorcom. El segundo, una posible filtración y uso de información privilegiada por parte del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Y tercero, la posibilidad de que se pierda el dinero desembolsado por el Banco Agrario a el consorcio Navelena Odebrecht Valorcom. Respecto al primero, pues evidentemente el fiscal Néstor Humberto arrancó con pie izquierdo su investigación de Navelena porque pues no vio que él sale el 5 de enero a descartar corrupción y quiero recordarles que para el 5 de enero del 2017 de este año ya Navelena estaba en incumplimiento con el Banco Agrario. Ya se había cumplido el primer pago, debería haberse hecho el 17 de diciembre del 2016 y por 70.000 millones más intereses y el 22 de diciembre por 50.000 millones más intereses. Llama la atención que los técnicos de la Fiscalía en las pesquisas de la Navelera no se hubieran dado cuenta que la cuenta de esa cuenta por cobrar insoluta. Tampoco se dieron cuenta en las pesquisas los de la Fiscalía la falta de equity. Esto puede ser un término un poco técnico, pero es la plática propia de los señores de Navelena, que, como dice la Superintendencia de Sociedades, se encontraba en patrimonio negativo. Es decir, ni siquiera tenían plata cero, tenían plata negativa. Y las asociaciones público-privadas exigen que los que participan en los consorcios pongan plata de su propio bolsillo. Aquí aparentemente no la tenían y muy probablemente la plata que ponían era la del crédito del Banco Agrario, que en última son recursos públicos. Y en tercer término, la Fiscalía tampoco en sus pesquisas para salir con el exabrupto de descartar corrupción en Navelena, no se dieron cuenta del riesgo reputacional para esa fecha que pone o ponía o pondrá en riesgo
la fuente de pago de este crédito. Así que de parte de Justicia Tributaria nos ponemos al servicio de la Fiscalía para colaborar en esta investigación, a ver si estos elefantes pues los vislumbra, porque en Justicia Tributaria ya los hemos detectado. Ya Justicia Tributaria rindió declaración ante la Procuraduría, que afortunadamente ya elevó pliego de cargos a los miembros de la Junta Directiva. Respecto al segundo punto, posible filtración y uso de información privilegiada en materia financiera por parte del vicepresidente Germán Vargas Lleras. En un trino de este año, el señor Galán, que pertenece al partido Cambio Radical, Carlos Fernando creo que es, uno se confunde con ellos, dice que el vicepresidente había tomado cartas en el asunto sobre el crédito. También el señor Iragorri, en declaraciones a los medios, informa que en el Consejo de Ministros de febrero del 2015 el vicepresidente le dijo que era muy delicado el tema de que Banco Agrario diera otro crédito adicional a estos 120.000 millones. La pregunta que debe hacerse el señor fiscal y le debe responder a la Nación en sus pesquisas es por qué el vicepresidente de la República tiene información privilegiada, reservada y protegida por el Banco Agrario, por murallas chinas y otras terminologías financieras respecto a un potencial crédito adicional a estos 120.000 millones. Adicionalmente, creo que el vicepresidente también tendrá que explicar por qué calificó, como dice el ministro Iragorri, ese crédito como reprochable, que tuviera mucho cuidado. Esto se llama, a ojos de cualquiera, intervención o afectación o uso de su poder como vicepresidente de esa información privilegiada. Así que si el fiscal arrancó con pie izquierdo, ojalá enderezca esta investigación y también revise este delicado tema. Y para rematar, llama la atención la acción penal que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, presentó ante la Fiscalía, coadyuvada por la Oficina de Transparencia, el señor Enciso. Si uno lee la denuncia, la víctima, escúchese bien, es el Banco Agrario y la Nación. Cuando ya el ministro de Agricultura califica de víctima a la Nación en el tema del crédito por 120.000 millones del Banco Agrario a Ana Belena, pues aquí estamos anticipando la posible pérdida de esos dineros. Pérdida en la que pues por cuenta de la denuncia se observa la intención tanto del ministro de Agricultura como del señor Enciso de la Oficina de Transparencia del Banco de la Presidencia de la República de desviar la investigación, tema que también debería revisar la Fiscalía. ¿Y por qué desviar la investigación? Mencionan que hubo modificaciones del acta que aprobó el crédito, y las modificaciones a las que hacen referencia son que los títulos no estaban custodiados por el banco, que se cambió la custodia de los títulos del banco. A ver, esto no tiene nada que ver con el crédito, con el riesgo crediticio. Si ustedes piden una plata prestada y giran un cheque, el cheque lo pueden guardar en el bolsillo de la camisa, en el del pantalón, en la billetera, dárselo a la esposa. Aquí quien cuide el título no importa, es si el cheque tiene fondos, y hasta el momento no nos han verificado si la fiducia mercantil irrevocable a favor del Banco Agrario tiene recursos. Y el segundo tema que ellos anuncian o denuncian ante la Fiscalía como modificación a lo autorizado por la Junta Directiva es que se cambió como acreedor de Cor Magdalena, o mejor, Banco Agrario no es acreedor de Cor Magdalena. Pues eso es elemental, es que el acreedor de Cor Magdalena es el contratista, en este caso Navelena. ¿Qué tiene que ver Banco Agrario? Banco Agrario es acreedor del fideicomiso, y se le ha negado al senador Robledo la información de los activos financieros de ese fideicomiso. Yo he escuchado en varios medios de comunicación que miembros de la Junta Directiva anuncian que en ese fideicomiso hay 150.000, 180.000 millones. Pues solo anuncios, porque en principio lo que puede uno deducir de que el ministro Iragorri y el señor Enciso ya decreten como víctima de este crédito a la Nación es que en ese fideicomiso no hay dinero y están supeditados a que se presente el cierre financiero, que dadas las circunstancias reputacionales es muy poco probable que se dé. Así que ojalá, repito, el fiscal enderece
la situación, porque también debe llamar desde el punto de vista penal, debería llamar desde el punto de vista penal a los miembros de la Junta Directiva y no escurrir el bulto o la responsabilidad a mandos medios. El señor viceministro técnico informó que la Junta sí conoció la situación de patrimonio técnico y causal de disolución de Odebrecht. Y les pareció normal, así lo cita en una respuesta, pues a las supersociedades no le pareció normal y hoy estamos en este lío. Adicionalmente, el viceministro técnico Andrés Escobar Arango dice que el riesgo reputacional lo subsanó con el concepto de 4 abogados, el señor Arrieta, el señor Lombana, el señor Bernal Cuellar y un señor Hoyos. 4 conceptos, escúchese bien, contratados por Odebrecht. ¿Cómo es posible que un ministro de Hacienda que representa a la nación le haga caso a unos conceptos? Primero, que no son vinculantes y segundo, que sean contratados por la persona que está solicitando el crédito. Así que pues eso es supremamente extraño y llama la atención que para el 5 de enero del 2017 el señor fiscal Néstor Humberto Martínez Neira hubiera intentado o querido echarle tierrita al tema. Aquí cada vez salen muchas otras cosas y como les entregué a ustedes, hay varios otros detalles técnicos que, repito, nos ponemos a disposición de la Fiscalía en Justicia Tributaria para poder esclarecer y aportar con las pesquisas que hemos adelantado una salida en la que hayan verdaderos responsables y no solo mandos medios, como recordemos aquellas épocas del caso Dragacol. Era eso. No.